Hola a todos y todas. Bueno, esta es la primera experiencia de hacer un resumen de lo conversado. La idea es que de manera, de manera habitual, no necesariamente todas las semanas, eso va a depender de los temas, pero sí de manera habitual quede un resumen, que en realidad no es un resumen, sino que es de alguna forma tomar las cuestiones más significativas que surgieron en los encuentros o que surgen de los encuentros, que tienen que ver con preguntas, que tienen que ver con también de explicitar ciertos propósitos y ciertos objetivos respecto de los textos y que eso quede a disposición para ya sea quienes no pudieron estar en las clases virtuales o para quienes habiendo estado, bueno, tienen ganas o les parece interesante o les parece adecuado retomar algunas cuestiones a partir de lo que yo puedo sintetizar en pocos minutos. La idea de estos resúmenes, como habíamos conversado, es que sean breves. Esa es la idea y espero cumplir y no pasarme de los 8 o 9 minutos. En este caso, la conversación estuvo en relación a dos textos, a dos autores. Por un lado, Gilles Deleuze, en un artículo ya tardío de la década de 1980, vinculado a la teoría de Foucault, que es, según la traducción, o postdata o postscriptum de las sociedades de control, y el otro de un filósofo de origen coreano, pero que trabaja, digamos, en la academia alemana y que se llama Byung-Chul Han, de un texto, de un libro que se llama Psicopolítica. Bien, una primera cuestión que está bueno explicitar, de la que conversamos, pero está bueno explicitar es, bueno, ¿por qué estos textos? ¿Para qué nos pueden servir a nosotros? Bueno, en principio porque para entender el funcionamiento de las instituciones, uno puede tener una definición genérica de institución, es decir, y de grupo. Uno puede decir una definición transhistórica, universal de lo que es una institución, un grupo. Ahora bien, nosotros del campo educativo, que trabajamos en el campo educativo, que nos formamos para trabajar en el campo educativo, para ser profesionales en esa área, no solo nos interesa describir o entender una definición general de institución, sino que también nos formamos para intervenir en ese campo, es decir, para tomar posición, para adoptar estrategias, para establecer horizontes, etc. Entonces, para eso, para establecer esa agencia, para actualizar esa agencia, ese modo práctico de ejercer lo que uno sabe o lo que uno cree correcto, digamos, en un ámbito institucional, el ámbito educativo, un primer paso podría ser y a mí me parece adecuado, que es, bueno, pensar, bueno, ¿cuál es el contexto actual en el cual uno está? En principio ahí hubo una pregunta en un momento, en una de las reuniones, respecto de, bueno, pero hay un montón de elementos que son iguales, digamos, por decirlo así, que no se han modificado, que no se han alterado, entre lo que uno podría decir el contexto de la década de 1950 y el contexto actual, y eso es realmente cierto, digamos, por algo, empezando por el edificio, empezando por el marco normativo, empezando por la regulación reglamentaria, uno puede decir, bueno, ahí, si la escuela tenía eso en 1950, lo tiene ahora. Entonces, en principio, partamos de que hay un montón de cuestiones que son similares. Ahora, para estos autores, no para todos, pero sí para estos autores, hay ciertas cuestiones que se modificaron que son cualitativamente significativas. Y son cualitativamente significativas a la hora precisamente de intervenir, ¿no? No solo de escribir, sino de intervenir. Y ahí me parece que hay, tomando a Deleuze, ¿cuál sería esa modificación? ¿Qué separaría las sociedades de control de las sociedades disciplinarias? Básicamente que en las sociedades disciplinarias propias del siglo XX, el objetivo de las instituciones era producir un modo específico de ser, un modo específico de pensar, de sentir y actuar. Entonces la familia producía hijo, la escuela alumno, estudiante, el trabajo, la fábrica obrero, la iglesia feligrés, etc. Es decir, cada institución pugnaba
operaba, sancionaba, motivaba, alentaba a que los sujetos se conformaran de determinada manera. Si el sujeto se resistía a eso, bueno, iba a venir la sanción disciplinaria que podía llegar en el extremo a la cárcel o en el extremo al manicomio, digamos, a asignarle a un sujeto el hecho de ser un loco, digamos. Entonces, lo propio de la escuela era precisamente esta idea de homogeneizar. Cuando se dice homogeneizar, hacíamos alusión a The Wall, a todos los chicos con esas máscaras, digamos, como si la identidad individual quedase completamente borrada respecto de esa identidad común, de esa identidad institucional, social, escolar. Producir esas marcas era lo esencial de la escuela en ese momento. Actualmente uno puede pensar respecto a la sociedad de control, que yo no sé si las instituciones no quisieran hacer eso, pero uno podría decir, ahora las instituciones no pueden hacerlo. ¿Cuál sería la idea del control? Sería que ya si las instituciones no pueden garantizar esa producción de subjetividades y no pueden garantizar que los sujetos sean de determinada manera, entonces de alguna manera lo que hacen es tratar de que los sujetos de alguna forma se tengan que conformar a sí mismos, ¿no? Es decir, de vos tenés que ser de tal manera a, bueno, sé lo que quieras, pero definilo vos, decilo vos. La tarea de cada sujeto en términos contemporáneos es decidir su género, su sexualidad, de qué quiere trabajar, a qué se quiere dedicar, dónde quiere vivir, con quiénes quiere vivir, etc. Es decir, que hay algo de la sociedad de control en el sentido de pasarle al sujeto la responsabilidad por su destino. Entonces, si en la sociedad disciplinaria el destino estaba garantizado y de alguna manera a resguardo a partir de la propia estructura institucional, el trabajo para toda la vida, una formación que valía para toda la vida. Bueno, en condiciones contemporáneas está en el sujeto actualizarse, está en el sujeto definirse, está en el sujeto a actualizarse, la formación permanente, ¿no? Y esto es un poco lo que dice Byung-Chul Han, es decir, cada uno es una empresa de sí mismo. Entonces, la escuela no es que deja de producir marcas, pero de alguna manera esta idea de hay que fijarse en cada niño, en lo que cada niño o niña puede, hay que estar atento a, bueno, forma parte de esa marca de época. Es decir, y no quiero decir con esto que hay una época mejor o una época peor. El punto es que nos toca intervenir en una época donde las instituciones pueden menos respecto de los individuos, o pueden otras cosas, como decíamos. Ahora, para ser docente hay que, en algún sentido, seducir, hay que convencer, hay que persuadir a un niño para que se transforme en estudiante. No lo puedo obligar, porque no tendría ningún sentido y no tengo potestad de hacerlo porque tendría 200.000 reclamos a los 2 segundos. Entonces, si hay algo que nos importa de este cambio de época tal como plantean estos autores, es que hay algo de la capacidad institucional, de la escuela particularmente, que se modifica. Si como lógica disciplinaria la escuela tenía capacidad de sancionar respecto del modo de ser, ahora esa capacidad está debilitada y en todo caso la escuela va a depender de producir recursos diferentes de intervención que no son los recursos disciplinarios para producir de alguna manera sus marcas específicas. Es decir, la escuela no puede renunciar a ser escuela, a enseñar, a transmitir un saber, a jerarquizar un conocimiento, a decir esto está bien, esto está mal, a establecer una secuencia. Eso es adecuado a ella misma, pero lo que sí me parece que se modifica es la estrategia y la capacidad de agencia que tiene la escuela respecto de los otros. Entonces, en ese punto me parece que es de interés para nosotros para entender un poco cómo funcionan las sociedades
contemporáneas y las instituciones contemporáneas. Es interesante pensar también, ahí hubo una serie de comentarios respecto del documental La Batidora, Radio en la Escuela. Y ahí, para terminar, lo que decíamos es, bueno, ¿qué hay en la batidora? ¿Hay control? ¿Hay disciplina? ¿O hay una cosa intermedia, o no decirle intermedia, diferente, que tiene que ver también con la precarización, con la exclusión, con la marginalidad, con la pobreza, ¿no? Así que el contexto argentino, por decirlo así, el contexto por lo menos del conurbano, bueno, también tendría que complejizarse y tiene que complejizarse. Es decir, si bien hay algo de tenés que armar tu propia aventura, una cosa es armar tu propia aventura en una sociedad europea, central, integrada, socialdemócrata, y otra cosa es armar tu propia aventura en un contexto de precarización, exclusión, pobreza. Hay una singularidad de esa experiencia que también tenemos que de alguna manera pensar. Así que esta es la síntesis. Por supuesto, las preguntas que quieran hacer o las cuestiones que les depare este recorrido pueden hacerlas llegar por correo o las podemos compartir en algún otro encuentro virtual. Bueno, hasta que nos veamos y que toque. Y bueno, saludos a todos y todas.